esta ciudad continuamos hablando siempre de información, de si estamos sobreinformados, de cómo nos informamos y de cómo también están los medios de comunicación actualmente en Argentina y en el mundo. Pero hoy nos metemos directamente en el ecosistema digital de medios, saber cómo está funcionando eso y cómo también de esa manera elegimos la información. Te invitamos a ver primero un fragmento de la entrevista con José Luis Fernández y luego nos metemos de lleno en la entrevista del día. Una información que anuncia que Google en momentos es que está siendo acusado y con razón de monopolio porque casi el 90% o más de las búsquedas se hacen en el mundo a través de Google, pero Google Maps ofrece 100 novedades de servicio a el viajero que las usa. Todas vinculadas a inteligencia artificial, incluido para utilizar Google Maps en recorridos dentro de tu casa. Si te desorientás, Google Maps te ubica dentro de tu casa. Entonces mi pregunta era, ¿cómo se hace para frenar la hegemonía de Google? Que Google Maps es una herramienta. ¿Abandonamos esos servicios? ¿Buscamos los servicios en otra plataforma? La pregunta que nos dejaba José Luis Fernández y que la vamos a retomar. La pregunta del millón, digamos. Del millón. Vamos a hablar con Martín Becerra. Aquí tenemos a mano, les voy a mostrar el libro que hace poco hablamos de él, Periodismo, Instrucciones de Uso, donde escribe también Martín Becerra, El periodismo, un continente en descomposición. Y también hablaba recién justamente José Luis Fernández de qué pasa con Google. Los saludo a Martín Becerra, está allá del otro lado. ¿Cómo te va, Martín? Miguel y Coti por aquí en Ciudad U. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, nos quedamos con... Hay mucho para hablar contigo, pero queremos arrancar con esta pregunta que hacía José Luis Fernández. ¿Qué hacemos entonces? Porque parece ahora que comienza a debatirse la regulación para las plataformas. Ellas no lo permiten así muy fácilmente. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Elegir estar o no estar en Google? ¿A qué mundo estamos yendo en este capitalismo de plataformas, Martín? Bueno, yo creo que es una pregunta que se están haciendo hoy muchos gobiernos, sobre todo los gobiernos de los países centrales, en particular las grandes superpotencias. Es un problema que se debate casi a diario en el Congreso estadounidense, en el Parlamento británico. Hay nuevas normas que estableció sobre monopolio de las plataformas digitales que estableció el gobierno chino. Es decir, es un tema de agenda política a nivel global. Con todo respeto, por supuesto, con el colega José Luis Fernández, creo que la pregunta no está tan orientada a qué podemos hacer los ciudadanos, porque los ciudadanos individualmente, aisladamente, es difícil que podamos nosotros resolver un monopolio que es global, que es el que tiene Google en el motor de búsqueda, el que tiene Facebook en redes sociales y en servicio de mensajería con WhatsApp. O sea, eso una persona de a pie no lo puede romper y básicamente el costo que tendríamos de dejar de utilizar esos servicios que son masivamente usados, para algunas personas es un costo alto, es decir, te podés quedar afuera del mercado laboral, afuera de relaciones sociales que son tus afectos, afuera de la posibilidad de inscripción en un colegio o de atención en servicios de salud. Así que cuando los gobiernos o cuando la política pública se pregunta cómo evitar el abuso de posición dominante que vemos que está documentada, que realizan Google o Facebook, se lo preguntan más en términos de qué puede hacer la política pública, no tanto respecto de qué puede hacer una persona de a pie. Martín, ¿y cuáles son las reglas o las reglas del juego que hoy está tomando tal vez la Unión Europea en un principio, ahora Estados Unidos preguntándose también sobre qué se puede hacer y si se puede pensar en alguna regla de juego a nivel global y no solamente en ciertas regiones con respecto a esto? Sí, diría que hay como tres grandes niveles en donde estas reglas de juego están siendo revisadas. Un primer nivel en el que, por ejemplo, Europa ya ha actuado, es el nivel de la protección de los datos personales, porque la plataformización del capitalismo, el capitalismo de plataformas con Google, Facebook, etcétera,
tiende a ser radicalmente extractivo de los datos personales de los usuarios, muchas veces sin consentimiento explícito e informado por parte de los usuarios de las redes y, en fin, tramitan, gestionan, almacenan, comercializan esos datos y entonces proteger esos datos, porque el sujeto de derecho de esos datos es la persona, no es Mark Zuckerberg, no es Facebook. Entonces, proteger esos datos forma parte, yo diría, de la obligación de un Estado y eso es lo que, por ejemplo, en Europa motivó una reciente, si tomamos como reciente los últimos 2 años, regulación sobre protección de datos personales. Ese es un nivel. Otro nivel tiene que ver con el abuso de las políticas de contenidos de las plataformas. O sea, este es un nivel, yo diría, bastante más delicado porque la tradición europea y la tradición del continente americano son distintas al respecto, porque se vincula este nivel, digamos, de regulación de contenidos. Es lo que, digamos, regulación de contenido me refiero ahora con la represión que hubo en Colombia. Uribe, el expresidente, manda en un tuit a intensificar la represión contra quienes protestaban, contra la reforma tributaria del gobierno de su Iván Duque. Religionario Duque, y Twitter le borra, le cancela el posteo a Uribe, como antes habían cancelado no solo el posteo, sino la cuenta del entonces presidente Trump. Lo hicieron también con Maduro, con Bolsonaro, etc. O sea, digo, ¿qué reglas de juego se habilitan legalmente para que las plataformas censuren privadamente o no, se erijan como policía privada de contenidos, bajo qué condiciones pueden hacerlo y bajo qué condiciones no? Porque están violando el derecho a la libertad de expresión cuando lo hacen sin atenerse a reglas de juego, ¿no? Ese es un segundo andarivel. Y un tercer andarivel tiene que ver con la víscera más sensible, como decía un expresidente argentino, que es la tributación de las plataformas. Y acá meto no solamente a Google y Facebook, que son grandes compañías publicitarias, sino también, qué sé yo, a Netflix, ¿no? A las llamadas OTTs, Spotify, etc. O sea, y ahí hay una mora, una demora por parte de los gobiernos, digamos, del mundo, porque no han hasta ahora consensuado normas de tributación o normas impositivas a nivel global. Ahora, con la presidencia de Biden en Estados Unidos y con este cambio radical de política tributaria para imponerle más obligaciones a las grandes fortunas, a los que más pueden contribuir, digamos, que son los que menos contribuyen además, ¿no? Ese cambio de orientación también motiva que Estados Unidos, después de la presidencia de Trump, empieza a dar señales de que quiere articular con el resto de la OCDE y de muchos otros países como la Argentina, que participan de foros para articular una política global de tributación. Porque si no, lo que hacen estas compañías, como sabemos, tienen paraísos fiscales o condiciones particulares, digamos, de tributación en Luxemburgo o en Irlanda y canalizan la publicidad que un pequeño peluquero de un barrio periférico de Río Cuarto pone en Google y finalmente esa tributación se realiza en Dublín, en Irlanda, ¿no? O sea, parece de loco, pero es así. Y eso evidentemente no es justo porque no deja contribución económica en todos los países donde estas compañías realizan actividad económica. Martín, estaba repasando el libro que decíamos recién, Periodismo, Instrucciones de Uso. Ahí tu capítulo es El continente del periodismo en descomposición. Y un poco atando esto que venías diciendo últimamente sobre la cuestión tributaria, que entra la cuestión económica, ¿crees que estas plataformas o esta economía o este capitalismo de plataformas con estos monopolios de Google, Facebook, han herido de muerte al ecosistema de medios tradicional que conocíamos hasta hace 10, 15, 20 años atrás? ¿O qué momento es el que estás viendo vos? Bueno, creo que
un poco la responsabilidad, o sea, sí creo que el sistema de medios tradicional, tal como existía hasta hace 15 años, por poner una fecha Ujú. puntual, bueno, ya no existe. Ya no existe y no va a volver a existir en la forma en que existió. Eso seguro. Lo que no significa que todas las experiencias del periodismo antes de 2005 estén condenadas a muerte, porque muchas pueden reinventarse. Eso ha ocurrido en distintos recambios tecnológicos que ha tenido la industria de medios en su historia, y por lo tanto, y está ocurriendo ahora. O sea, hay muchas experiencias que se van reciclando, que van descubriendo en nuevos soportes tecnológicos formas de narrar, de contar la realidad, de dar información y opinión distinto a como lo venían haciendo hasta hace 15, 20 años. Eso por un lado. La responsabilidad de ese cambio yo creo que es centralmente tecnológica. Es decir, incluso si no existiera Google o si no existiera Facebook, existirían otras plataformas que impedirían que el periodismo se siga realizando como se hacía hasta hace 15 o 20 años. Porque además de un cambio tecnológico, que es un cambio como las glaciaciones para el sistema de Ujú. medios, digamos, completo del ecosistema, porque cambia la manera de producir, de editar, de distribuir, de comercializar, de exhibir, de acceder a información y entretenimiento. Además de eso, yo creo que hay otro problema, que es el problema del propio sistema de medios. O sea, tenés una revolución tecnológica, pero también tenés audiencias que migran del sistema de medios a otras plataformas, y tenés también un sistema de medios que ha sido, yo creo que se ha dormido en los laureles, digamos, hasta hace 15, 20 años monopolizaba todos los eslabones de la cadena de producción de información y entretenimientos, y entonces eso yo diría que operó como una suerte de disuasor para ser más transparente, más accesible, más participativo, más respetuoso incluso de las audiencias, de los públicos. No lo ha sido, sigue sin serlo. O sea, cuando uno de los principales diarios que se editan en la ciudad de Buenos Aires te pone en una misma doble página, digamos, una entera dedicada a cómo las clases sociales con menores recursos violan las condiciones de cuidado y prevención del COVID, y en la página siguiente te pone una fotografía de las clases altas festejando su alegría y su agradabilidad y su encuentro, digamos, y en realidad están violentando en igualdad de condiciones las estrategias de cuidado y prevención del COVID, y no dicen nada. Ese clasismo, de manera tan descarada, que la Nación, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, plantea, digamos, sin ningún prurito, pero que lo veo, yo personalmente lo veo a diario, digamos, en los grandes medios comerciales. Cuando eso ocurre y no hay una introspección, no hay una mirada, digamos, de revisión de los procedimientos, cuando tenés una de las principales plumas del periodismo de investigación de la Argentina, que tenía una relación promiscua con un sedicente espía que apretaba y extorsionaba gente en nombre de la DEA o de la CIA o vaya a saber qué, hablo de Marcelo D'Alessio. O sea, cuando eso ocurre y el periodismo no se pregunta, o los medios grandes no se preguntan sobre esos procedimientos, y al contrario, festejan esas prácticas, yo creo que hay algo que está pudriéndose desde hace tiempo, incluso prescindiendo del efecto de la revolución digital. O sea, ahí hay algo interno del sistema de medios que viene funcionando muy mal, muy, Martín, pero mal desde hace mucho. Sí. eso, todo lo que venís marcando, rompió definitivamente, está quebrada la confianza social o la confianza de la sociedad en los medios de comunicación, o todavía queda algún hilo de o algunos restos de confianza. Creo que queda, digamos, pasan las dos cosas. Muchos estudios de hace muchos años, los más recientes son del Oxford Institute de Reuters, sobre periodismo, revelan que la confianza
en particular en la Argentina, más que en otros países, ciudadana en los medios de comunicación viene decayendo. O sea, eso es algo constante y cada año es más premonición. O sea, hay una pérdida de la confianza ciudadana. Pero, y esto es lo interesante, paradójicamente, algunos medios de comunicación grandes, comerciales, que antiguamente habían sido generalistas, es decir, apelaban a un público masivo, policlasista, digamos, no importaba quién votaras, podías leer Clarín o La Voz o La Capital en Rosario, ¿no? O sea, públicos masivos. Cada vez esos medios se están transformando en medios más facciosos que interpelan ya no al conjunto de la sociedad o no pretenden hablarle a todos y a todas, sino que le hablan a una franja más pequeña, no obstante es un 25, 30, 35% de la sociedad, o sea que es pequeña, digamos, pero alcanza, vamos a decir, a una minoría intensa, con productos mucho más facciosos. Las firmas de estos medios que yo acabo de mencionar son firmas cada vez más radicalizadas en su discurso, netamente identificadas con un sector de la política profesional, digamos. Eso es algo que Clarín, La Voz, La Capital, Los Andes evitaban hace 20, 30 años. O sea, era un demérito para un periodista mimetizarse, digamos, con un partido político. Hoy es algo cotidiano. Y entonces, paradójicamente, aunque haya disminuido y siga disminuyendo la confianza ciudadana en los medios en general, hay porciones, segmentos de la población que están, por razones ideológicas, muy identificados con ciertos medios de comunicación. Y entonces, cuando vos yo hago entrevistas de campo con periodistas de todos los medios de comunicación de la zona metropolitana de Buenos Aires, y lo que te encontrás es que muchos de ellos te dicen, en confianza, en un café, te dicen, bueno, pero sí es cierto, cada vez esto está más radicalizado, o hacemos periodismo de guerra, digamos, pero es lo que nos pide la audiencia, ¿sí? O sea, la audiencia de Radio Mitre te pide radicalizarte. Ahora, claro, esa audiencia te pide radicalizarte, pero es una audiencia que vos tenés que tener en cuenta que venís alimentándola, digamos, con esa carga de toma de partido que estás teniendo, y que es una parte de la sociedad. Y esa parte de la sociedad es una minoría intensa que efectivamente confía en esos medios de comunicación. Podríamos dar ejemplos de la otra vereda también. También, claro. Ocurre, obviamente. Entonces, una minoría intensa, netamente identificada, que se retroalimenta, es una cosa muy endogámica, en donde si algún periodista o algún entrevistado, a mí me ha pasado como entrevistado incluso en alguno de esos medios, se aparta del discurso monocorde que tienen, bueno, la audiencia se enoja, porque no le estás dando lo que la audiencia pide. Martín Becerra, investigador del CONICET, escritor, periodista, docente. La verdad que es un gustazo charlar contigo. Nos queda corta la entrevista, tendremos que seguir estos temas porque es una de las personas que más conoce el ecosistema de medios y que más puede explicarnos estas transformaciones que estamos viviendo nosotros como audiencia. Te mandamos un abrazo y realmente un gustazo charlar contigo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Martín.